Entonces, ya hemos dicho que el cálculo se especializa justamente en estudiar el comportamiento de las funciones, ¿no? Y que es una parte aplicada a las matemáticas. Para nosotros las funciones van a representar siempre alguna actividad, alguna cosa, por ejemplo, el trabajo de una empresa, el trabajo en la agricultura, el trabajo en física, todo eso va a ser parte de las funciones que nosotros estudiamos. Entonces, para saber si una función crece o decrece, dijimos que si fueran rectas, las funciones líneas rectas, entonces sería muy fácil saber cuáles crecen, cuáles decrecen, cuáles crecen más. Nos bastaría con mirar, si comparamos las rectas, nos bastaría con comparar su pendiente, ¿no? Inclusive sin ver, eso es lo que nos interesa, nosotros sin mirar la curva queremos saber qué está pasando. Entonces, si fueran rectas, sabríamos perfectamente, podríamos ordenarlas y ver la M5, la L5 es la que más crece, seguida de la L3 y de la L6. La L2 no crece ni decrece porque su pendiente es 0, y a partir de ahí las pendientes son negativas, o sea que son rectas dirigidas hacia abajo. La que más rápido baja es L1. Entonces, nosotros nos gustaría saber también la pendiente de la recta de la curva para poder decir si está creciendo o no está creciendo, si crece rápido o crece lentamente. Entonces, como la pendiente en realidad no tiene, como la curva no tiene pendiente en realidad, o sea, así como la hemos definido para una recta, entonces estamos asimilando, trazamos la tangente a la recta en un punto, en el punto donde nosotros queremos saber si crece o decrece y con cuánto crece. Entonces, hemos dicho que vamos a asimilar la pendiente de esa recta que es tangente a la curva y vamos a decir que es la pendiente de esa recta es la pendiente de la curva en ese punto. Entonces definimos, ¿no?, que la pendiente de una curva en un punto, x, y, es igual a la pendiente de su recta tangente en ese punto. Y entonces vemos que esto nos sirve muy bien para caracterizar el comportamiento de la función. La pendiente de su recta tangente, que desde ahora es la pendiente de la curva en ese punto. Sin embargo, nosotros para calcular la pendiente necesitamos dos puntos, no uno solo. Aquí tenemos un punto que es el punto de tangencia y nos faltaría otro punto más para saber cuánto vale la pendiente. Aquí se ve que si tuviéramos dos puntos, entonces la pendiente tendría esta expresión. Sería cateto opuesto, y2 menos y1, o delta y, partido por cateto adyacente al ángulo. Para nosotros la pendiente es la tangente del ángulo que la recta forma con el eje X. Esta es la tangente, este es el ángulo. La tangente del ángulo alfa, ese es M. Entonces sería delta Y partido por delta X, o Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. Necesitamos dos puntos y nosotros lamentablemente tenemos uno solo, pero hemos arreglado ese punto. Hemos dicho vamos a tomar un punto que esté muy cerquita de donde queremos saber nosotros. En este punto P, X, Y, queremos saber cuánto vale su pendiente. Y entonces para eso, para tener dos puntos, tomamos un punto que esté muy cerquita, pero que está también sobre la curva, ¿cierto?, de la curva. Entonces, para ese punto que trazamos una secante que pase por los dos puntos, entonces para esa secante ya podemos calcular nosotros la pendiente, que va a ser delta Y, lo que subió la curva, subió desde aquí hasta acá, partido por lo que avanzamos, que es delta X. Y que se puede expresar también como la variación de la función, que es
la función en x más delta x la función en x más delta x menos la función en x dividido por delta x. Y eso, entonces vamos a acercar el punto después, lo vamos acercando cada vez más, hasta que prácticamente en el límite esos dos puntos coinciden. Pero nosotros tenemos lo que queríamos tener, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, va a ser m, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de la secante. Y va a ser entonces así. Y hemos hecho algunos ejemplos en el texto, varios ejemplos hemos hecho acá. Y hemos encontrado, por ejemplo, aquí teníamos la pendiente de la raíz de x. Si la función es raíz de x, entonces su pendiente sería 1 partido por 2 veces la raíz de x. Pues hemos visto que en realidad es tan importante esto que en realidad le vamos a llamar la derivada de la función. Entonces, la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Eso nos sirve para siempre y eso es la pendiente. Desde ahora le vamos a llamar la derivada, pero no podemos olvidar nunca que se trata de la pendiente de la recta en un punto, en el punto x, la que estamos calculando, ¿no? Hemos visto que en general podemos nosotros decir que f' de x es igual a 1 de la raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x, y que cuando x era 4, entonces la pendiente valía un cuarto. Hemos hecho en clases, hemos graficado la recta tangente, hemos graficado la curva, raíz de x, y hemos graficado también la recta. Hemos calculado primero la ecuación de la recta, ya tenemos su pendiente, que es un cuarto, y sabemos por dónde pasa, que es para x igual 4, y vale 2, y vale raíz de x, que es 2, entonces pasa por el punto 4, 2. Entonces podemos usar, para conocer la ecuación de la recta, podemos usar la forma punto pendiente, que se usa cuando conocemos un punto de la recta y su pendiente. Entonces, esa es esta. Y nos ha dado y igual un cuarto de x más 1. Y eso nos sirve entonces con esa expresión para la recta tangente en el punto 4, 2. Hemos trazado esa recta y hemos visto que de verdad es tangente la curva. O sea que de verdad es un método que sirve muy bien para calcular la pendiente de la recta tangente. Quedó una tarea para ustedes, no sé si hay alguien que haya hecho, hay alguien que ha dibujado, ha calculado la ecuación de la recta tangente en x igual 9. No, nadie, todo el mundo duerme. Hay alguien que haya calculado y la haya dibujado junto con la anterior. Entonces quiere decir que no. Vamos a ver, No, ingeniero. ¿cierto? Yucra es el único que contesta y los demás duermen, No, Inge. ¿no? ¿Y por qué no lo han hecho? Porque en realidad lo que hacemos conmigo es para que ustedes lo trabajen, para que hagan conmigo. Este cálculo deberían haberlo hecho cada uno en su cuaderno, haber calculado junto conmigo y haber visto si salía un cuarto de x más 1. Entonces ahora deberían ser para x igual 9 y también dijimos para x igual 1. Después hemos visto también, hemos derivado, entonces hemos definido que de ahora en adelante íbamos a llamarle a esta expresión, le íbamos a llamar la función derivada o la derivada de la función f de x y que su nombre va a ser f' de x.
Entonces f' de x es un límite. El límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión. Entonces desde ahora dice, cada vez que necesitemos calcular la derivada de esta función, y igual raíz de x, podemos usar esto que hemos encontrado. F' de x igual 1 partido por 2 veces la raíz de x. Y dice, en lo que sigue, vamos a aprender a derivar todo tipo de funciones, incluyendo funciones paramétricas implícitas, sin tener que recurrir a hacerlo desde el cálculo del límite. O sea que aquí hemos calculado nosotros, mediante el cálculo del límite hemos calculado esta expresión 1 partido por 2 raíz de x. Y lo que vamos a aprender ahora es hacer lo mismo, pero sin necesidad de recurrir siempre y siempre al límite, porque es algo que podemos construir encima del límite. Entonces, también en el texto hemos calculado otras pendientes. Hemos visto que su nombre, además de ser y', f' de x, era también de y de x, también se llama y', o de f de x en dx. Esos nombres, también pero este operador de diferenciación no se usa prácticamente, estos otros sí. Siempre usamos y', siempre usamos f' de x, siempre usamos de y en dx. Y dice aquí de y en dx se lee más bien la derivada de y con respecto a x. Y la derivada de y con respecto a x es el límite cuando delta x tiene 0 de delta y partido por delta x. Hemos calculado la derivada por definición, fíjense que es bastante complicadito. Hemos calculado la derivada de f de x al cubo menos 4x. F' de x había sido 3x cuadrado menos 4. Entonces, este resultado, siempre que tengamos nosotros esta función, ya podemos usar siempre este resultado para saber cuánto y dónde va creciendo y decreciendo la función. Por lo tanto, la derivada de f' de x es 3x cuadrado menos 4. Fíjense que es la pendiente de la recta en cualquier punto, ¿no? Si queremos para x igual 0, ¿cuánto vale la pendiente? Pasa por el x igual 0. Para x igual 0, ¿cuánto vale y? Para x igual 0, y vale 0. O sea que pasa por el origen, punto 0, 0. ¿Y cuánto vale su pendiente en ese punto? Aquí va a ser 3 por 0, 0 menos 4. O sea que la pendiente en el origen vale menos 4. Interesante. Para x igual 1, ¿cuánto vale para x igual 1? Pasa por el punto 1 menos 4 menos 3. Entonces pasa por el punto 1 menos 3 y tiene una pendiente de aquí 3 por 1, 3 menos 4 menos 1. Ya tiene una pendiente de menos 1. Para 2, ¿cuánto vale? ¿Por qué punto pasa para donde x es igual a 2? Pasa 2 al cubo, que es 8, menos 4 por 2, 8. O sea que pasa por el punto 2,0 de nuevo. Y aquí la pendiente ya es 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 4, 8. O sea que cuando pasa por el punto 2,4, ya está creciendo, ya está yendo hacia arriba. En el punto x igual a 0, tenía la pendiente de menos 4. En el punto x igual a 1, tenía una pendiente de menos 1. Fíjense que la pendiente se está haciendo menos, cada vez menos dirigida hacia abajo. Y cuando x es igual a 2, ya su pendiente vale
4 por 3, 12, menos 4, 8. O sea, está creciendo con gran fuerza. Quiere decir que ahí se da la vuelta. Esta función se da la vuelta en x, entre x igual 0 y x igual 2, ya se dio la vuelta. En x igual 0 estaba bajando, en x igual 2 ya está subiendo. Entonces, conocemos su derivada, conocemos la utilidad que tiene saber lo de la derivada. En serio, aquí, por ejemplo, puedo decir tantas cosas de esa función, simplemente mirando su derivada. Hemos conocido también la derivada de la función 4 partido por t, o lo que es lo mismo 4 partido por x, ¿no? Hemos calculado por los cuatro pasos y sale que su derivada debe ser menos 4 partido por t al cuadrado. Y si fuera 4 partido por x, entonces su derivada de y de x sería menos 4 partido por x al cuadrado. Hemos visto también que no siempre todas las funciones son derivables en todas partes. En algunas partes no, algunas funciones no son derivables. Entonces hemos visto que primero para tener derivada en un punto tiene que ser continua en ese punto. Si tiene un salto en ese punto, entonces no tiene derivada. Porque eso significa que cambia inmediatamente de un punto a otro. Salta de un punto a otro sin que transcurra nada de x, cuando delta x es igual a 0. Entonces esto es una pendiente infinita. Para saltar de un punto a otro sin que pase, sin que se mueva la curva hacia la derecha, entonces eso significa que ese punto no tiene pendiente, porque cuando es infinito ese número no existe. Entonces tiene que ser necesariamente continua para que tenga derivada en un punto. Pero en ciertos puntos, a pesar de ser continua, en las curvas 1, 3 y 4, la función no es derivable, no tiene pendiente. Aquí su Ingeniero, pendiente son 90 grados. Y ingeniero, entonces, sí, disculpe, no sé si los demás pueden ver la pantalla, pero a mí me sale negro. ¿qué es Ya lo que de te hace un sale? rato yo pensé que, no, Sí, sale sí. negro directamente. Pensé que era nomás mi internet y al parecer no, porque estoy preguntando a más compañeros. Pero yo estoy compartiendo esto. Yo sí podía ver la pantalla, ingeniero. Y ahora, de nuevo, Ahora sí se ve. Sí se ve. Sí claro, se ve. entonces quiere decir que algunos tienen problemas con su internet. Entonces, Sí, mi internet está un poco lento. ya me avisan para que vuelva yo, dejo de compartir y vuelvo a compartir a ver si con eso se mejora. Está bien, muchas gracias. Entonces aquí una función que es discontinua en un punto no tiene pendiente en ese punto. Pero las funciones continuas a veces no tienen pendiente en un punto. ¿Cuándo no tienen pendiente? Por ejemplo, cuando tienen un ángulo de inclinación, aquí el ángulo de inclinación vale 90 grados, pero la tangente de 90 es infinito, no existe. Entonces aquí no tiene derivada. Aquí y aquí no tiene derivada porque como la pendiente es un límite, el valor que obtenemos cuando nos acercamos por la izquierda tiene que ser igual al valor que obtenemos si nos acercamos por la derecha. Aquí, por ejemplo, si nos acercamos a este punto que es x igual a 0, por la izquierda obtenemos una tangente a esta curva, o sea que va bajando. Pero si nos acercamos por la derecha a 0, tenemos una tangente que va subiendo. Entonces en este punto no tiene porque es un cambio brusco. Igual aquí. O sea que cuando una función tiene puntos agudos, angulosos se llaman, entonces en los puntos angulosos la función no tiene tangente. Y lo que sí, al revés, si una función tiene derivada en un punto,
entonces es continua en ese punto. Entonces eso sí podemos decir. Pero si es continua, no podemos decir todavía si tiene o no tiene derivada. Entonces, los ejercicios que yo les dejé fueron calcular la derivada de estas funciones. Se ve que no ha hecho ninguno. Quedan pendientes, entonces vale la pena que las hagan. Todo esto hay que hacer por el método de los 4 pasos. Para que ustedes aprendan un poquito a manejar el método de los 4 pasos. Y esto es lo único que vamos a hacer por el método de los 4 pasos. Enseguida vamos a ver reglas de diferenciación y son las primeras que vamos a guardar. Entonces con estas podemos guardar, igual que la derivada de raíz de x, ¿no? Se puede guardar 1 partido por raíz de x, igual que la derivada de 4 partido por x, que es menos 4 partido por x al cuadrado. Entonces se podemos guardar si quieren. Entonces aquí vamos a aumentar y con esto se puede hacer una lista, podemos hacer nuestra lista de derivadas. Entonces la primera es la regla de una constante, la derivada de una constante. Pues la derivada de una constante, esta es la función constante, ¿no? Sea f de x igual c. F de x igual c es una línea recta, así como esta, horizontal. ¿Cuánto vale y igual c? ¿Cuánto va para x igual 1, y igual c? Para x igual 2, y igual a c. Para x igual 10, y igual c. Entonces es la función constante. Si nosotros le aplicamos los 4 pasos a esta función constante, y tendríamos entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de la función en x más delta x menos la función en x dividido por delta x. Y aquí, como la función es una constante, en x más delta x vale c, y en x igual vale c. O sea que va a ser c menos c, va a ser igual 0. De manera que el límite de 0 es igual a 0. Entonces queda demostrado que el límite de una constante es igual a 0. Entonces, si f de x vale 8, la derivada de f' de x vale 0. Si f de x vale 0, f' de x vale 0. Siempre que si y es igual a 2, es una línea recta a la altura de 2, entonces su pendiente y es igual a 0. Y g' de t también es igual a 0 porque g de t es una constante. Y hemos dicho, entonces, ahora queremos una fórmula, la fórmula de la potencia. Esta es una de las más importantes porque nos vamos a encontrar siempre con potencias en todas partes. Entonces, primero, vamos a ver cómo se llega a esa fórmula, pero segundo, esta tiene que acordársela de memoria. No solamente va a estar en su librito de fórmulas, sino que también tiene que poderla saber inmediatamente de memoria. Entonces, para eso, queremos ver cómo son las potencias de un binomio. X más delta x al cuadrado son el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. X más delta x al cubo. X al cubo más 3 veces x al cuadrado por delta x más 3 veces x por delta x al cuadrado más delta x al cubo. Tiene 4 términos, 2 y 4, y estos son estos. X más delta x a la cuarta sería x a la cuarta más 4 veces x al cubo por delta x más etcétera, ¿no? Ya habría que acordarse de todas y cómo son. El x va disminuyendo, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Y el delta x va aumentando. El primer término no tiene, el segundo es delta x, tercero delta x al cuadrado, cuarto delta x al cubo, así. Y para una potencia x más delta x elevado a n en general, tendríamos el primer término sería x elevado a n, igual que antes. El segundo término sería n veces
n veces. X elevado tiene que bajar en 1 aquí. X elevado a n menos 1. Y aquí tiene que haber aparecer ya delta X. Más el segundo término aparece así. No importa que no sepamos. Esto lo van a ver ustedes en álgebra 1. N por n elevado a n menos 1. Por x elevado a n menos 2 baja en 1. Medios por delta x al cuadrado. Sube en 1. Y así hasta que el último término va a ser delta x elevado a n. En todos los últimos términos, en que todos los últimos términos tienen como factor común delta x al cuadrado. Entonces, la regla de la potencia dice que la derivada de x a la n va a ser n veces x elevado a n menos 1, este término. Todos los otros se van a hacer 0, ya vamos a ver. Entonces, derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. En que n es cualquier número real. Entonces, si vemos cómo se llega a esta forma por el método de los 4 pasos, aquí tendríamos que tener, como la función es x elevado a n, entonces sería x elevado a n, x más delta x elevado a n, menos x elevado a n, todo dividido por delta x. Ahora, x más delta x elevado a n, podemos sacarlo de aquí, y tendríamos entonces igual al límite de, cuando delta x tiende a 0, de arriba tendríamos, cuando restamos aquí, cuando ponemos x elevado a n más n por x elevado a n menos 1 por delta x, más n por n menos 1 por x elevado a menos 2, y así sucesivamente. Podemos simplificar este xn con el xn que hay que restar. Entonces nos queda una expresión sin x elevado a la n, sino que x elevado a n menos 1. Es esta de aquí. Si sacamos delta x de factor común y lo simplificamos con el delta x de abajo. Entonces aquí este término va a quedar simplemente como n por x elevado a n menos 1. Este de aquí, ya que va a quedar con delta x, aquí con delta x al cuadrado, etcétera, hasta que al fin, que el último término era x a la n, va a ser delta x elevado a n menos 1. Y en el límite, cuando delta x tiende a 0, todos estos términos se hacen 0. Menos x, n por x elevado a n menos 1. O sea que resulta que la derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. Eso hay que conservarlo siempre. Entonces la derivada de x a la n es x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. Entonces la derivada para cuando n vale 1, tendríamos la derivada de x sería 1 por x elevado a 0. X elevado a 0 porque es n menos 1, 0. Y x a la 0 es 1. Entonces quedaría simplemente 1. La derivada de x en dx, ¿vale? 1. La derivada de x a la quinta sería entonces 5 por x a la cuarta, ¿no? Porque es n por x elevado a n menos 1. Vamos a seguir aquí. Aquí entonces hemos visto, hemos llamado la derivada.
algunas reglas de diferenciación. Primero la de la función constante, y igual constante, entonces su derivada debe ser 0, y eso se puede saber muy bien porque la derivada de una recta horizontal es 0, ¿no? Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Esta es la función constante. Entonces, su pendiente es 0, ¿no? No tiene alfa, vale 0, tangente de 0 es 0. Entonces, es natural que f' de esta constante sea igual a 0, porque tiene pendiente 0. Ejemplos de la derivada de una constante. La derivada de 3 de x vale 0. La derivada de menos 2 tercios de x vale 0. ¿Por qué? Porque menos 2 tercios es una constante. La derivada de menos 5 igual de x es igual a 0. La derivada de pi de x es igual a 0. La derivada de menos 2 tercios de x es igual a 0. La derivada de 7,43 de x igual a 0. La derivada de 9 partido por raíz de 5, esta también es una constante, es igual a 0. Entonces siempre la derivada de una constante, como dice aquí, la derivada de una constante es igual a 0. No importa cómo se vea la constante, una constante es una constante, que no varía. Esa es la primera regla, y la segunda es la derivada de una potencia, la que acabamos de ver en el texto. La derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. Para todo n número real menos el 0. O sea, cuando n vale 0, entonces 1. La derivada de 1 es 0. ¿No? Ya sería la derivada de una constante, porque x elevado a 0 sería 1. Y la derivada de 1 es 0. Entonces vale para todos los n's que no sean 0. Así, la derivada de x a la 1 es 1 por x elevado a 0. Esto sí. ¿Qué es esto que veíamos más arriba? La derivada de x es igual a 1. La derivada de x al cuadrado va a ser 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1. ¿Vale? 2x. La derivada de 1 partido por x a la cuarta, ese tenemos que escribirlo primero con una potencia. Y es en realidad x a la menos 4. Entonces la derivada de x a la menos 4 en dx sería menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1, sería menos 5. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que restarle 1. Inclusive cuando el exponente es negativo. Entonces nuestra fórmula n por x elevado a n menos 1 también vale para exponentes negativos. ¿No? La derivada de x a la menos 4 es menos 4 por x a la menos 5. Y eso lo tenemos que escribir después correctamente, menos 4 partido por x a la quinta. Entonces, en las derivadas, cuando uno entrega el resultado, no puede entregarlo con exponentes negativos, tiene que ser exponentes positivos. Entonces aquí, x elevado a menos 5 lo hemos pasado al denominador para que tenga un exponente positivo. En el siguiente ejemplo, como solamente sabemos derivar potencias, las raíces deben reescribirse como potencia para poderse tratar con la fórmula de la potencia.
Aquí será derivada de raíz de x. No sabemos derivar raíz de x. Ahí se no hemos visto cómo se deriva todavía. Pero la podemos escribir como x elevado al medio. Y entonces, como es x elevado al medio y es una potencia, pues va a ser x elevado a n, donde n vale 1 medio. Pues va a ser 1 medio de x elevado a 1 medio menos 1, que va a ser x a la menos 1 medio. Y x a la menos 1 medio es 1 partido por x elevado a 1 medio. Y entonces sería, en lugar de x elevado a 1 medio, en el denominador podemos escribirlo como raíz de x. Y entonces tenemos la derivada de raíz de x va a ser 1 partido por 2 veces la raíz de x. Y nosotros ya sabíamos esa fórmula, ¿no? La hemos hecho por el método de los 4 pasos. Y aquí la estamos haciendo ya por el método de las propiedades de la potencia, de la derivada. Aquí, si f de u es la raíz quinta de u al cubo, entonces para derivar, para encontrar la prima de u, tenemos que escribirla como u elevado a 3 quintos. Las raíces son números racionales, son el denominador. Entonces raíz quinta es elevado a un quinto. Y como es u cubo, sería elevado a 3 quintos. Entonces la derivada es de prima de u. Vamos a derivarla como una potencia. Va a ser la derivada de u elevado a 3 quintos. Entonces va a ser 3 quintos por u elevado a 3 quintos menos 1. Y 3 quintos menos 1 es menos 2 quintos. Y menos 2 quintos hay que escribirlo en el denominador. Entonces va a ser 3 quintos por 1 partido elevado a por 1 partido por u elevado a 2 quintos. Y eso entonces lo podemos escribir también como un solo quebrado, como una sola término, 3 partido por 5 veces u elevado a 2 quintos. Y si queremos u elevado a 2 quintos, podemos escribir como raíz quinta de u al cuadrado. Todos esos son similares. Son lo mismo. Pues ahora dice, por acuerdo general, el resultado no debe contener exponentes negativos. Entonces tenemos primero tenemos que transformar la expresión. Si aparece como una raíz, tenemos que transformarla a una potencia. Y una vez que la hemos transformado como potencia, sí la podemos derivar con la ley de la potencia. N por x elevado a n menos 1. Y eso después, si nos aparece un exponente negativo, tenemos que escribirlo en el denominador como exponente positivo. Porque, por acuerdo general, el resultado no debe contener exponente negativo. Después viene la siguiente, vamos a ir a ver. Después de esta, que es la derivada de x a la n, que era n por x elevado a n menos 1. Nos dice que normalmente antes de diferenciar es necesario volver a escribir las expresiones, tal como se hizo en el último ejemplo. Aquí, antes de derivar 1 partido por x al cubo, tenemos que escribirlo como x elevado a menos 3. Entonces, si y es igual a x elevado a menos 3, la derivada y' va a ser menos 3 por x a la menos 4. O sea que va a ser menos 3 partido por x a la cuarta. ¿No? Entonces hay que volver a escribir para poderlas derivar con una fórmula que nosotros conocemos.
La segunda, la siguiente es le llamamos la derivada del múltiplo constante. Entonces, la función es f de x y c veces f de x es un múltiplo, es c veces f de x. Es un múltiplo constante de f de x. Y dice, si una función f de x es derivable y es un número real, y c es un número real, entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Ya no puede ser entonces que por la constante ya no podamos derivar, no. La constante puede salir fuera sin cambiar. C por ¿y cómo se llega a esta fórmula? Entonces nosotros tenemos nuestra función no es f de x, sino que es c por f de x. Entonces, f de x más delta x va a ser c por f de x más delta x menos f de x, c por f de x. Y aquí tenemos entonces, podemos sacar factor común c. Entonces, una segunda fórmula que conocemos ya de derivadas para poner en nuestra tabla de derivadas es el múltiplo constante. La derivada de c por f de x es igual a c veces f' de x. Solo cuando c es igual a una constante. Y hemos demostrado y podemos derivar entonces las siguientes funciones. La derivada de 5 por x elevado a un tercio. ¿Alguien sabe cuánto es? Yo voy a preparar mi otra cámara. Entonces podemos calcular cuánto vale, si y es igual a 5 elevado a un tercio, ¿cuánto vale y'? ¿Alguien puede decir cuánto vale y'? Todos duermen. Entonces, pues sí, imposible que alguien pretenda pasar de curso. Si se la pasan durmiendo, entonces me han pedido que hagamos clases presenciales. ¿Y qué vamos a ir allá a la universidad? Que duerman. Poner, No sabría decirle yo, ingeniero. ¿lo sabes? Ya. Pues bueno, sabes que no sabes. Entonces vamos a hacer En la primera, ingeniero, saldría menos 3x elevado a la menos 4. no te he escuchado bien, puedes decir de nuevo. Menos 3x elevado a la menos 4. Menos 3 por x elevado A la menos 4. a y es igual a 5 por x a la un tercio. Y tú dices que y' es igual a menos 3 Menos 3x elevado a la menos 4. elevado a menos ¿cuánto? Menos 4. Menos 4.
Ya, vamos a ver entonces qué aparece aquí. Vamos a dejar de compartir. Voy a mostrar si voy a ver si estoy en demo. Vamos a compartir. Tengo otro fondo. Vamos a quitar el fondo. Vamos a dejar de compartir. Vamos a buscar la vista del hablante. Y voy a ponerme yo el hablante. Y ya. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a calcular la derivada de esa función. Entonces, dy dx va a ser igual a la derivada de 5 por x elevado a un tercio de. Entonces, esto es el múltiplo constante de la función x elevado a un tercio. Entonces, lo podemos escribir como 5 veces la derivada de x elevado a un tercio partido por dx. Entonces, aquí tenemos igual a 5. Pues aquí podemos aplicar la fórmula de x elevado a n, ¿no? Y entonces por n, que es valor un tercio, por x elevado a n, un tercio, menos 1. Entonces va a ser igual, aquí podemos escribir 5 tercios, por x elevado a, ¿cuánto es un tercio? Menos 1. ¿Alguien puede calcular? Un tercio menos 1. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Entonces, esta es la respuesta. Y' la división de x es igual a 5 tercios de x elevado a menos 2 tercios. Pero nosotros sabemos que no podemos dejar exponente negativo, entonces vamos a escribirla como 5 partido por 3 veces x elevado a 2 tercios. ¿Sí? Entonces sería la respuesta, ¿no? Porque la original era 5 por x elevado a un tercio, entonces su derivada es 5 partido por 3 por x elevado a 2 tercios. También podríamos escribirla como 5 partido por 3, y aquí sería la raíz cúbica de x al cuadrado. Sí. Entonces, cualquiera de esas expresiones nos sirve como derivada de 5 por x elevado a un tercio, utilizando la derivada de, primero, del múltiplo constante, sale adelante el 5, y segundo, de una potencia. Segundo ejercicio. B. Tenemos que volver a conectar. ¿Dónde está? Este de aquí. Entonces va a ser f de s igual 3 s al cubo partido por 7. Entonces dejamos de compartir
y queremos derivar entonces esta expresión. Entonces, primero, antes que nada, la vamos a escribir, porque esto es un cociente, ¿no? 5s al cubo partido por 7. Un cociente. Entonces, lo vamos a escribir como 5 séptimos de s al cubo. Entonces, ahora se ve como una constante por una función. Entonces, ahora yo puedo derivar eso. Entonces, f' de s va a ser igual a la derivada de s de 5 séptimos de s al cubo. Igual, entonces ahora podemos... Este es el múltiplo constante, entonces aquí sacamos 5 séptimos por la derivada de s al cubo en ds igual. Entonces ahora podemos derivar como la potencia. Entonces va a ser 5 séptimos por la derivada de s al cubo, que va a ser 3 por x elevado a, por s, perdón, vamos a borrar ahí. Nuestra variable ahora no es x, sino que es s. Entonces sería por s s elevado a 3 menos 1. Entonces sería 5 por 3, sería 5 por 3 partido por 7 y por s 3 menos 1, 2 cuadrado. Entonces sería igual 5 por 3, 15 séptimos de s al cuadrado. También podríamos escribirlo como 15 s al cuadrado partido por 7. Lo mismo. El siguiente ejercicio C. Vamos a volver a compartir. Compartir pantalla con esta. Y dice y igual menos 3t cuadrado cuartos. Menos 3t al cuadrado partido por 4. Entonces aquí tiene que calcular y'. Tienen un minuto. Me dicen cuánto vale la derivada, yo la anoto aquí al lado. Y' igual ya voy a estar corriendo el tiempo de un minuto. Vamos a anotar. Mucho tiempo, un minuto. Menos 3 medio t. ¿Cuánto? Menos 3 medios por t. Menos 3 medios de Sí, A mí por, me sale lo mismo, ingeniero. ¿por cuánto? t. Por t.
Muy bien, entonces, ¿hay alguien que tenga otra respuesta? Y prima igual. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, ingeniero, amigo, me salió lo mismo. Lo mismo. Entonces vamos a probar para todos. Vamos a dejar de compartir aquí. Entonces sería, primero vamos a escribir y igual como una constante por una función, porque aquí está escrita como un cociente, ¿no? Entonces aparece menos 3/4 por t al cuadrado. Entonces es una constante. ¿Cuánto vale la constante? Menos 3/4 por la función que vale t al cuadrado. Entonces de aquí, y' sería igual a la derivada en dt de menos 3/4 de t al cuadrado. Y con eso podríamos aplicar primero el múltiplo constante y decir sería igual a menos 3/4 por la derivada en dt de t al cuadrado. Entonces aquí ya podemos aplicar la derivada de una potencia. Sería menos 3/4 por la derivada de t al cuadrado sería 2 t elevado a 2 menos 1. Sería igual a menos, aquí podemos simplificar el 2 con el 4, nos quedaría menos 3 medios de t. 2 menos 1 queda 1, es t. O sea que está bien la respuesta que dieron. La derivada es menos 3 medios de t. La siguiente, vamos a ver cuánto es. Y igual de y igual 4/3 por pi por x al cubo. Y ya, entonces ahora tiene un minuto para calcular la respuesta. Sale 4pi por x al cuadrado. ¿Cuánto sale? 4pi x cuadrado. 4 a y' igual a 4pi por x al cuadrado. ¿Está bien? Parece que esa es la respuesta. Veríamos entonces aquí y' se igual a la derivada en de x de 4/3 de pi por x al cubo. Aquí tenemos 4/3 de pi. Es una constante, sale delante. 4pi, también podemos escribir así, 4pi tercios por la derivada de x al cubo. Entonces sería 4pi partido por 3 por 3 por x al cuadrado. Se simplifican los 3 y teníamos 4pi x al cuadrado. Perfecto. Entonces, esta es una regla muy fácil de acordarse. Sabemos que antes hay que escribir para que se vea como una constante multiplicando a una función. La siguiente dice que es menos x partido por 3. La derivada de menos x partido por 3
cuanto a la y prima. Un tercio. Menos un tercio. Igual a menos de un tercio. Ya, perfecto, porque se trata entonces de y elevado a menos x partido por 3, y prima sería igual a la constante, que es menos un tercio, por la derivada de x en de x, que era 1, o x a la 0, ¿no? Entonces sería x a la 0 vale 1. Sería menos un tercio. Ok. Seguimos entonces con... Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver esta otra. Por aquí. Entonces, múltiplo constante. Por ejemplo, 5x al cubo. Más el 5 por x al cubo partido por x, que es 15x al cuadrado. Aquí la derivada de 3x a la cuarta partido por 5 sería 3 quintos de x a la cuarta. Y 3 quintos puede salir de adelante. Y sería 3 quintos de la derivada de x a la cuarta, que es 4 menos 1. 4 por x a la cuarta menos 1. Entonces aquí dice 4 puede ser por 12. 3 por 4, 12 quintos de x al cubo. La derivada de 8 partido por 3 x al cuadrado. Aquí es un cociente donde x aparece en el denominador. Entonces la podemos escribir como 8 tercios por x a la menos 2. Y su derivada entonces sería 8 tercios por la derivada de x a la menos 2, que sería menos 2 por x a la menos 2 menos 1, que es a menos 3. O sea, nos saldría menos 16 partido por 3x al cubo. Porque este componente negativo no está permitido, ¿cierto? Hay que escribirlo en el denominador. En algunos casos, antes de derivar la función, hay que reescribirla, es decir, cambiar su presentación, sin cambiar su valor, para que de la nueva forma se adecue a algunas de las reglas de derivación que tenemos. Hasta ahora solo sabemos derivar, ¿qué cosas sabemos derivar hasta ahorita? Constantes. Una constante es igual a 0. Potencias, la derivada de x a la n. Y potencias siempre multiplicadas por una constante. Pues si nuestra función no pertenece a ninguno de estos tres tipos de funciones, hay que reescribirla, tal y como lo hemos hecho en los dos ejemplos de más arriba, B y C, en que se trataba de cocientes. Tarea número 16 dice resolver los problemas del ejemplo 3 de página 91 del texto. Ya los hemos resuelto, ¿no? Entonces ya queda lista la tarea. Y dice, la siguiente tarea es casi obvia. La derivada en la suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada en la suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada en la suma es igual a la suma de las derivadas, ¿no? Aquí está haciendo la demostración. Y si vamos a derivar, queremos derivar h, y h es r más g. Entonces h' va a ser h de x más delta x menos h de x. Partido por delta x, entonces, como h de x es f de x más g de x, h de x más delta x va a ser f de x más delta x más g de x más delta x. Y eso hay que restarle h de x, que es
f de x más g de x. Y que entonces va a ser f de x más h menos, aquí estamos simplemente ordenando. Reorganizamos este f de x y lo llevamos junto a la f de x más delta x. Y entonces queda así. Y esta primera parte aquí podemos separar en dos mitades. F de x más delta x más f de x partido por delta x más g de x más delta x más f de x partido por delta. Entonces, esta primera que aparece aquí es f' de x, y la segunda que aparece aquí sería f' de x. Entonces, sería la derivada aquí prima, sería f de x más delta x, perdón, f' de x más g' de x. Entonces, la derivada de una suma será la suma de las derivadas, y la diferencia, la derivada de una diferencia, es igual a la diferencia de las derivadas. Pues, aquí un ejemplo, calcular la pendiente de la gráfica. F de x igual a un tercio de x al cubo menos 5x más 1. En el punto 2 con menos 19 tercios respecto aquí, y aquí. Entonces la derivada será un tercio por 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Un tercio por 3 por x al cuadrado, que será x al cuadrado. Y menos 5x, la derivada, entonces aquí, la derivada de esta suma va a ser igual a la suma de las derivadas. Y se puede ir derivando. La primera es tercio de x al 3. La derivada de menos 5x es menos 5. Y la derivada de 1 es igual a 0. Entonces con eso tendríamos la derivada de x sería x al cuadrado menos 5. Nada más. De manera que la pendiente de la gráfica en f de x igual a 2 menos 19 tercios da, ponemos aquí, nos sale de 2 al cuadrado 4 menos 5 da menos 1. Así que aquí tiene, en ese punto tiene una pendiente de menos 1. Y con la ayuda de la pendiente, nosotros podemos saber que aproximadamente en qué dirección pasa la gráfica, por un punto dado, claro. Aquí sabemos que la gráfica está yendo hacia abajo. Y dice, si se hubiera hecho una tabla de puntos, probablemente hubiéramos pensado que este punto, en x igual a 2, era el punto más bajo. Pero aquí se ve que no es el punto más bajo. El punto más bajo está un poquito al lado, ¿no? O sea que la derivada también nos ayuda a saber eso. Nos ayuda a trazar curvas. Calcule, ejemplo 5, calcule la ecuación de esta recta tangente a la gráfica de la función. H de x es igual a menos x a la cuarta quintos más 2 por x al cubo menos 3 por x en el punto menos 1 con 4 quintos. Podemos hacer, cada uno lo hace. Yo espero por lo menos unas 3 respuestas que hay que calcular la ecuación de la recta tangente. Es el ejemplo 5. ¿Qué voy a hacer aquí?
Ya, ¿alguien tiene el resultado? Ah, yo no lo tengo todavía. No, pues, no lo tengo. Menos 11 cuarto. Mm, ¿Alguien terminó? ¿Alguien terminó? No, Inge. Nadie terminó. Ya nuestro tiempo se acaba. Entonces vamos a dejar estos ejercicios debajo del pie de la página para que los resuelva todo el mundo y los vemos entonces en la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguien calculó? ¿Quiere saber el resultado? Creo que sale menos 11 quinto, pero no estoy seguro. Los cuartos, quintos, más 2, menos 3x. No. ¿Cuánto sale la pendiente? Para x igual menos 1. Igual, ¿cuánto sale primero la derivada? A mí mi derivada me salió menos 4 quintos x al cubo más 6x cuadrado menos 3. Más 6x al cuadrado menos 3. Está bien.
Entonces, ahora para esa derivada, menos 4 quintos de x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 6x al cuadrado, menos 3 habría que calcular para x igual menos 1. Menos 1 igual, entonces sería 19 quintos, a ver, menos 1 igual, hacia arriba, sí, son 19 quintos. M es igual a h' de menos 1, es igual a 19 quintos. Entonces, y menos y1, que es menos 4 quintos, igual a m, que son 19 quintos, por x menos x1, que es x más 1. Entonces, con eso sale y igual 19 quintos de x. Ingeniero, disculpe, ¿nos puede mostrar lo que está haciendo, por favor? No, ya un ratito. Ya, aquí, cosa horrible. Para que no haya errores. Me equivoqué yo aquí, así que voy a tengo que tapar todo. Uy, qué bueno, salió mal. Ya. Entonces podemos mirar lo que dice. Vamos a dejar de compartir aquí. Ya. Tenemos aquí, vamos a tapar. Tapar de arriba. Entonces tenemos h de x, que es menos x cuarta quintos más 2x al cubo menos 3x. Hay que calcular la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1,4 quintos. Entonces, para calcular la ecuación de la recta tangente, necesitamos, ya tenemos el punto de tangencia, necesitamos la pendiente. Para calcular la pendiente es h'. Entonces, primero calculamos h', que sería entonces menos 4 quintos de x al cubo. Este primer término sería, ¿no es cierto?, menos 4 quintos, o sea, menos un quinto por 4, por x a la 4 menos 1, que sería x al cubo. Entonces, menos 4 quintos de x al cubo, más la derivada de 2x al cubo, que sería 2 por 3 por x al cuadrado.
2 por 3, 6 por x al cuadrado, menos la derivada de 3x, que sería 3 por 1. Entonces, esta sería la derivada, menos 4 quintos de x al cubo, más 6x al cuadrado, menos 3, como dijo su compañero. Entonces, ahora, para la pendiente en x igual menos 1, calculamos h' de menos 1. Y h' de menos 1, si la hacemos calcular a la calculadora, ponemos, yo tengo aquí menos 1, ponemos menos 1 igual, entonces para no equivocarnos vamos a hacer con esto menos 4 partido por 5 por answer al cubo. Ahí, esto está mal. Tiene que salir answer al cubo. Sí, menos 4 quintos answer al cubo más 6 answer al cuadrado. Que esto mejor hacerlo así para no equivocarse, menos 3. ¿No? ¿Está bien? Menos 4 quintos de answer al cubo más 6 answer al cuadrado menos 3 igual 19 quintos. ¿No? Entonces me sale 19 quintos mi pendiente. Ahora con esa pendiente y la forma punto pendiente, calculamos y menos y1, que es 4 quintos, igual a 19 quintos de x menos menos 1, que es la x más 1. Entonces de aquí ya puedo sacar yo y, voy a despejar y es igual a 19 quintos de x más 19 quintos más 4 quintos. Entonces aquí 19 más 4 queda 23 quintos. Entonces sería y igual 19 quintos de x más 19 más 4 da 23. Esa sería la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1 con 4 quintos. ¿Está bien? ¿Podría bajar su cámara, Inge, por favor? Gracias. Entonces tienen que hacerlo ustedes, este problema tienen que hacerlo de nuevo de cero. Cada uno lo hace en su cuaderno. ¿Ya? Entonces la respuesta del ejemplo 5 es y igual 19 quintos de x más 23 quintos. Ahora, estos ejercicios los dejamos para la próxima clase, para que los haga todo el mundo y los vemos en la clase. Vamos a pasar presencial. ¿Qué Si dice? es posible el otro martes, sí, ingeniero, por favor. El próximo martes nos toca. Vamos a pasar presencial. Sí, ¿Sí? ingeniero. ¿Van a ir en este frío? Vamos, Sí. ingeniero. Sí, Inge. Bueno, entonces miren que hay solamente 11 alumnos en sala. Ahorita que estamos cada uno en su casa, ¿no? Después yo no sé cuántos irán a llegar. Ok. Entonces queda estos ejercicios quedan como tarea para que los veamos en la clase. ¿De acuerdo? Está Ok. bien, ingeniero. Aquí hay algunos ejemplos más en el cuadernillo B44. Hay la regla de la suma o diferencia que hemos visto. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de unas restas es igual a las restas de las derivadas. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces aquí dice, se puede derivar término, 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 término.
Pero dice, en la práctica se suele derivar directamente sin escribir demasiados pasos intermedios. O sea que de aquí se puede pasar aquí. Como la siguiente derivada dice. Entonces aquí esto pueden estudiarlo también. La derivada de f', la derivada 9 cuartos por 5 tercios por x a la 2 tercios. Derivada del primer término. Menos 4 novenos por 3 medios por x a la 1 medio. Derivada del segundo término. Más 6. Esto es raíz de x, en su derivada es 1 partido por 2 raíz de x. 1 partido por 2 raíz de x. Su derivada entonces es 6 por 1 partido por 2 de x y menos 1, su derivada es 0. Entonces hay que organizar todo esto de nuevo. Nos queda 3 por 5, 15 cuartos de x a la 2 tercios. Aquí nos sale 2 tercios menos 2 tercios de x de la raíz de x y más 3 partido por raíz de x. Así. Entonces dice, siguiendo esta regla, una función polinómica puede ser derivada directamente como sigue. En realidad es una fórmula que no se necesita escribir, se sale muy fácil derivar un polinomio, ¿no? Muy bien. Entonces, quedamos con eso y nos vemos la próxima clase en la universidad. Está bien, Inge. Hasta luego, ingeniero. Aquí, vamos a ver qué es lo que nos quiere. Intro completo, ¿cómo está? Terminamos la oración para que se acabe. Adiós entonces.